Buenos días. Quería agradecer y darle a Inmaculada por la invitación y bueno, intentaré ser breve y conciso. He escrito el texto, no sé si lo leeré entero o no, sobre todo porque se me han roto las gafas y creo que no me voy a poder sostenerlas bien. Bien, el objeto de esta sesión es el análisis en su contexto de una actuación concreta que los poderes públicos franceses realizan sobre el patrimonio pictórico español. Sabemos que el gobierno francés, durante la ocupación de España, no es que realice una serie de acciones concretas, sino que el panorama, la propiedad, el uso del patrimonio cambia radicalmente. Pero quería fijarme en esta medida, que no fue una medida cualquiera, sino absolutamente momentánea, concreta y con voluntad. Para eso se lleva a que esté amparada por un decreto. O sea, era una medida legal. No sabemos si ilícita o no, pero tampoco lo vamos a juzgar. La actuación no conducía a la protección del patrimonio, sino todo lo contrario, a la enajenación del patrimonio. Se trata del regalo de 11 pinturas de primer orden que en ese momento era propiedad de la hacienda pública, que es regalada por el rey José a 3 generales en concreto. Eran los generales franceses que estaban interviniendo en las campañas de la península en ese momento. Eran el mariscal Soult, el general Sebastiani y el general de Solés. Se pone de relieve la salida de España, o sea, no solo el regalo, sino también la inmediata salida de España de unas pinturas pertenecientes al patrimonio español procedente del patrimonio de la Orden Jerónima. Bien, respecto al resto de medidas que se suceden en España en ese momento, es algo completamente diferente. O sea que es un hecho novedoso y distinto al resto. La cuestión ha sido tratada en diversas ocasiones, de manera más o menos lejana o cercana, siempre envuelta en una circunstancia más amplia. Pero puede ser Lipchutz, a partir del artículo de 1961, o posteriormente en su tesis de 78, publicada en España en el 88, sobre la pintura española y los románticos franceses. Y también en el libro de Bassegoda sobre el Escorial. Digamos que son dentro de un contexto mucho más amplio, los dos espacios donde se recoge este hecho. Para entender por qué el rey José se ve con potestad para regalar una selección de pinturas, hay que irse al cuál es el contexto religioso y, sobre todo, cuál es la evolución cronológica de lo que está sucediendo en España durante muy poco tiempo, pero que afecta profundamente y muy rápidamente al patrimonio y a esos cambios de propiedad. Bien, el ejército francés entra en España en octubre de 1807, como consecuencia del Tratado de Fontainebleau. Bien, la idea en un principio era ir a Portugal y España y Francia se reparten un poco Portugal, el poder sobre Portugal, y para eso unen los dos ejércitos, ¿no? Entra al mando de Junot, pero los hechos se suceden y motín de Aranjuez, Godoy y, por fin, en mayo de 1808, Napoleón consigue en Bayona la abdicación tanto de Carlos IV como de Fernando VII y que él sea el titular de la monarquía española. Nombra a su hermano, traspasa los poderes a su hermano José, nombrándole rey en julio de 1808, permaneciendo en la corona ya hasta la salida de España en 1813. Bien, José I es un rey, por una parte, a imagen y semejanza de Napoleón, pero también con su propia manera de entender la política. Era un rey reformista, pero que se va a encontrar en España con muchos problemas, como
un pueblo difícil de dominar, la falta de ingresos, puesto que los recursos que se obtenía en la hacienda real iban a alimentar el ejército que entonces se mantenía en España, porque las distintas campañas de Napoleón habían secado completamente las arcas del Imperio francés, ¿no? A partir de comienzos de 1810 se queda de manifiesta la desconfianza que tiene Napoleón con su hermano y por eso nombra a una serie de generales, en concreto al mariscal Soult, como gobernador del sur de España, o sea, de la región que va a empezar a ser conquistada. Por lo tanto, comienzos de 1810, sube el poder de los generales y el poder del rey va a quedar un poco en entredicho. Poco tiempo antes, el 23 de agosto de 1809, o sea, pensar que estamos hablando en fechas muy cercanas unas de otras, un decreto del rey José suprime las comunidades de órdenes regulares, monacales, mendicantes y clericales, respondiendo tanto a una idea ilustrada del cambio de propiedad, etcétera, pero sobre todo buscando también un aumento de ingresos. La requisa sistemática de bienes ya era parte del programa del poder francés en España. Esta legalización de la nacionalización de los bienes da cobertura a un hecho que ya estaba ocurriendo, que era esa incautación. O sea, cuando Quillet, por ejemplo, llega a Sevilla, que es entregada el 1 de febrero de 1810, lo que implica el cambio o la aplicación de la legislación francesa o de José Bonaparte, esa entrada ahí implica un cambio de titularidad de los bienes, puesto que ya los bienes de los conventos masculinos ya queda fuera de la propiedad de ellos, ya pasa a ser propiedad nacional. O sea que la ocupación no solo es un hecho político, sino también va a tener una serie de consecuencias. Y cuando Quillet entra en Sevilla, él ya sabe qué es lo que hay en cada convento. O sea, ya sabe Quillet, que había sido nombrado comisario artístico de las regiones del sur cuando se dirigía el mariscal Soult hacia Sevilla, tomando después de la batalla de Ocaña, sabía a dónde iba, qué se iba a encontrar y qué tenía que requisar. Bien, esa requisa se hace en Madrid y se reúnen 1.500 lienzos que va a quedar en varios depósitos, ¿no? Entre ellos San Francisco y luego el Rosario, ¿no? La orden implica una entrega de inventarios qué es lo que hay en cada convento. Eso es lo primero que tienen que entregar y ya después de esa entrega de inventario se hace la entrega de los cuadros. Pero además de los cuadros también el inventario debe de reflejar la plata y todo aquello que era susceptible de ser cambiado por dinero. Bien, poco tiempo después, el 20 de diciembre de 1809, o sea, si la nacionalización había sido a finales de agosto, se publica el decreto de creación del Museo Nacional de Pinturas. Es muy corta y leo porque tiene su interés. Dice: don José Napoleón, por la gracia de Dios y por la Constitución del Estado, Rey de las Españas y de las Indias, queriendo, en beneficio de las bellas artes, disponer de la multitud de cuadros que, separados de la vista de los conocedores, se hallaban aquí encerrados en los claustros, que estas muestras de las obras antiguas más perfectas sirvan como de primeros modelos y guía de los talentos, que brille el mérito de los célebres pintores españoles, poco conocidos de las naciones vecinas, procurándolas al propio tiempo la gloria inmortal que merecen tan justamente los nombres de Velázquez, Rivera, Murillo, Ribalta,
Navarrete, Juan de San Vicente y otros. Visto el informe de nuestro ministro de lo Interior y oído nuestro Consejo de Estado, hemos decretado y decretamos lo siguiente. Artículo primero. Se fundará en Madrid un museo de pinturas que contendrá las colecciones de las diversas escuelas y a ese efecto se tomarán de todos los establecimientos públicos y aun de nuestros palacios los cuadros que sean necesarios para completar la reunión que hemos decretado. La ley, que era el decreto de creación del museo, en este momento se desvía ya de su objeto y sigue. 2. Se formará una colección general de los pintores célebres de la Escuela Española, la que ofreceremos a nuestro augusto hermano, el emperador de los franceses, manifestándole al propio tiempo nuestros deseos de verla colocada en una de las salas del Museo Napoleón, en donde, siendo un monumento de la gloria de los artistas españoles, servirá como prenda de la unión de las dos naciones. 3. Se escogerán entre todos los cuadros que podemos disponer los que se juzguen necesarios para adornar los palacios que se destinen a las Cortes y al Senado. Nuestro ministro del Interior y de Hacienda y el superintendente general de la Real Casa tomarán de acuerdo las providencias convenientes para la ejecución del presente decreto. Bien. Por lo tanto, de acuerdo a este decreto, refrendado por Urquijo, se creaba un museo con las pinturas de los establecimientos públicos y de los palacios. Se ofrece al emperador un regalo de una serie de pintores célebres para colocarlas en el Louvre y, en consecuencia, el arte en esa misma ley pasa de ser un medio, un modo de conocimiento para ser un objeto de intercambio político y con un fin político clarísimamente. Un monumento de la gloria de los artistas españoles como prenda de unión más sincera de las dos naciones. O sea, se adultera completamente la idea inicial de esto de mostrar la pintura española por escuelas, etcétera. Bien, no solo están esa buena intención, sino que surgen rápidamente los problemas, pues los cuadros se amontonan rápidamente, al ser incapaces de colocarlos, los edificios se deterioran, a la misma vez que se llenaban, o sea, los edificios se deterioran llenos de cuadros, ¿no? Por lo cual los cuadros sufren muchísimo y es una cosa que se va reflejando constantemente en los documentos, ¿no? Bien, ya se ha hablado algo de la cuestión del museo, o sea, cómo se queda en un proyecto que no termina de realizarse. Luego, el regalo de pinturas de autores españoles para el Museo del Emperador de Napoleón. La ley se va desarrollando en distintos decretos que son ejecutados, que son diseñados según la necesidad de cada momento. Entonces, el rey dice que se van a seleccionar 50 cuadros de autores españoles para enviarla como regalo al emperador. La realización de esta selección y el envío a París fue un proceso muy largo. Frente a, digamos, esa decisión de publicar las leyes, que fue algo muy rápido, y luego la ejecución de todos estos procesos fue mucho más compleja. La comisión que se nombra fue cambiando constantemente. La primera, que se nombra en septiembre de 1810 ya, estaba compuesta por Goya, Maella y Napoli, tres académicos, en fin, bastante conspicuos e importantes, cada uno con un papel diferente. La lista la llegan a realizar, pero compuesta por obras que no son precisamente las más destacadas de las colecciones reales ni de los propios artistas seleccionados. O sea, se trata más bien de obras secundarias. Esta cuestión, bueno, a veces ha sido achacada al patriotismo, otras veces al estado de conservación de los cuadros. Y, bueno,
los cuadros pasan del Depósito del Rosario a San Francisco por una orden ya en noviembre de 1810 por el hundimiento del edificio. Va cambiando la comisión. Vivant Denon visita España a finales de 1808, principios de 1809, y él también en su momento dio las pautas de qué es lo que quería de la pintura española en el Louvre. De lo que llega no le va a gustar absolutamente nada. Bien, él se dedica a otras cosas más peregrinas, como la de recoger los huesos de Jimena, ¿no?, de la mujer del Cid, en Burgos, etcétera, para su colección de reliquias, ¿no? Bien, digamos que la visita de Denon no tiene tampoco una consecuencia directa sobre todo lo que está sucediendo, ¿no? Lo que sí impulsa Denon es la idea de que el botín de guerra es un derecho, que es una cuestión que lleva sucediendo desde que las tropas francesas están en Italia. O sea, una vez que empiezan a agotarse los medios, la caja, es el propio Napoleón el que dice que se sirva a cada cual de encontrar el dinero donde pueda, ¿no? De todos esos cuadros, una pequeña parte también se destina como regalo a varios generales en virtud de un decreto que no es el mismo del de creación de pintura, sino que se esgrime en ese decreto nuevo la ley de creación de museos. No tiene nada que ver, o sea, no hay en la ley ningún precedente que justifique ese regalo. Lo que sí dice que es que el emperador, que el rey se reservaba 100 cuadros de libre disposición para recompensa, y se supone que también ahí entran los 50 que se van a regalar al emperador. Bien, el decreto está firmado el 6 de enero de 1810 y se hace efectivo a la semana siguiente. Otros de esos cuadros van a los palacios de las Cortes del Senado, etcétera, a la galería del propio José Bonaparte. El decreto de 20 de diciembre de 1810, digamos que no habla de unas pinturas reservadas para libre disposición. Perdón, estoy hablando de 1810, no, quiero decir 1809, de 20 de diciembre. Un decreto del 27, o sea, una semana después, concede, dice, por decreto de 27 de diciembre de 1809, se concede Su Majestad al Mariscal Duque de Dalmacia 6 excelentes pinturas de la colección del Depósito del Rosario, a saber, Jesús con la cruz a cuestas de Sebastiano del Piombo, Santa Irene y San Sebastián de Ribera, Abraham y los ángeles del Mudo, la Virgen y Jesús de Guido, San Jerónimo de Bandic, el dinero del César. Concedió al general Sebastián y los 3 cuadros siguientes también del Depósito del Rosario: la mujer adúltera de Bandic, la Sagrada Familia de Bordones, la Virgen y Jesús de Tiziano. Al general de Solés, retrato de Felipe IV de Velázquez, 2 evangelistas de Ribera, San José y Jesús de Guido, estos también del Depósito del Rosario. Bien, ese es el decreto de 27 de diciembre de 1809. Mirando... continúo porque hay un decreto que lo reafirma. Dice, como consecuencia, un decreto de 6 de enero de 1810. Como consecuencia del decreto de 20 de diciembre de 1809, del número de cuadros procedentes de los conventos suprimidos se reservarían hasta 100 destinados a darse como recompensas nacionales. O sea, son cuadros, recompensas. Y sigue diciendo el mismo decreto, como decía el decreto de 20 de diciembre último, por el cual hemos arreglado que del número de cuadros procedentes de los conventos suprimidos se reservarían hasta 100, hemos decretado y decretamos lo siguiente: 3 cuadros para el general de Solés. O sea, repite que al general de Solés se le va a regalar cuadro, pero es la primera vez, cronológicamente, el 6 de enero de 1810, donde se dice que el rey se reserva 100 cuadros. O sea, no tiene sentido, puesto que ya antes, en la ley del 27, el decreto del 27 de diciembre, ya habían dicho que al general de Solés se le van a regalar 3 cuadros concretos. Pero aquí, no sabemos si con una excusa o no, esta excusa del general de Solés dice que se reserva 100.
Bien, aparecen esos tres generales, pero muy poco tiempo después, un documento sin fecha, o fechado en Sevilla, dice: el señor conde de Montarco insinuó que el general en jefe duque de Belún nada ha perdido, pero como tan amante de las buenas pinturas, se daría por bien pagado con algunas de las que hay en aquel real alcázar. En esta parte la magnificencia de usted sea, como siempre, grande. O sea, un cuarto general solicita pinturas, esta vez de Sevilla, al ministro del Interior. O sea que parece que se sienta un precedente y hay otros generales también de las campañas del sur ya en Sevilla, o sea que tendría que ser a partir de febrero de 1810, solicita el regalo de pinturas. Bien, la mayor parte, o los primeros cuadros que llegan a esos depósitos en Madrid, proceden del Escorial, que son, digamos, los primeros grandes envíos, a partir del 1 de noviembre de 1809, donde Quillet se encarga personalmente del traslado de las obras. Seguirá haciendo traslados más tarde, hasta incluso junio de 1810. Mirando la documentación del contenido de los cajones que proceden del Escorial, vemos Jesús con la cruz a cuesta de Sebastiano del Piombo, en 4 casos. O sea, no solo hay 1 o 2 Sebastianos del Piombo como había, sino aquí aparecen 4. En la relación de obras que proceden del Escorial se indica cuándo es copia y cuándo no. En ninguno de los casos se indica que sea una copia. Santa Irene y San Sebastián de Ribera, en principio no lo he podido localizar. Abraham y los Ángeles del Mudo, tal cual, vienen en el cajón 53. La Virgen y Jesús de Guido aparece una en el cajón 14. San Jerónimo de Van Dyck, como de Rubens, viene en el número 20. El dinero del César de Tiziano en el cajón 16. La mujer adúltera de Van Dyck en el cajón 20, pero como de Veronés, o sea que tampoco está nada claro que sea la de Van Dyck. La Sagrada Familia de Bordone viene en el cajón 14. La Virgen y Jesús de Tiziano, una, viene en el cajón 17. De lo que se regala al general de Solés, que es el retrato de Felipe IV de Velázquez, aparecen varios. 2 evangelistas de Ribera, aparecen 2 apóstoles de Ribera en el cajón 19, San José y Jesús de Guido en el cajón 14. O sea que se corresponden, al menos por título, más son títulos que son literales, o sea, quedan repetidos tanto en la ley como en el transporte, en el documento, el inventario de las obras que son transportadas. Bien, si estos regalos son esos de enero, en julio todavía no se han entregado a los generales, sino que la entrega se va dilatando. Antonio Conde firma una papeleta que dice: mi señor Federico, que es el que se encarga, Federic Quillet, es el que se encarga de la entrega de los cuadros, ocupado hoy, no puede asistir a la hora consabida, tenga usted la bondad de dilatar a mañana la misma hora la entrega. A mañana a la misma hora la entrega. O sea que van tratando los académicos de respetar, de defender el patrimonio frente a la postura de los franceses. El 1 de agosto se publica el decreto donde se renueva la prohibición de exportar pinturas. Sabemos que a finales del 18, etcétera, bueno. Pero el 17 de agosto, o sea, 17 días después, Sul recibe de Quillet los cuadros prometidos, no los recibe personalmente, sino un señor que se llama Barillon en Madrid, que inmediatamente solicita el permiso de exportación. O sea, por un lado, la prohibición de exportación, pero Barillon está solicitando el permiso. El 23 de octubre, Crochart, que era el pagador del ejército en el sur, solicita una licencia para extraer 111 pinturas, etcétera. Sebastiani pide permiso para sacar los 3 cuadros que le han regalado el 17 de julio de 1811. Bien, Sebastiani también había provocado que de la lista de los cuadros seleccionados para el emperador alguien tomara cuadros que desaparecían
de esos cuadros que se reunieron, en este caso en Buenavista. Desaparecían de la lista que tenía confeccionada los académicos, o sea que había alguien que no era académico que sustraía cuadros de esa reserva para enviar al emperador, ¿no? Si Quillet se encargó de esa entrega a los generales, se puede suponer que era Quillet el que, como también se puede comprobar por el juicio en el que queda encausado a partir de esa fecha, aproximadamente en agosto de 1810, que Quillet circula libremente por los depósitos de pintura sin dar cuenta a nadie. ¿A qué hora hemos empezado? 5 minutos. Bien, una imagen con los tres generales, Soult, Sebastián y Desolé. Este es el general Víctor, que también interviene en las campañas del sur. Bien, el mariscal Soult fue el general que sí se llevó pintura española. Como, a diferencia de lo que se llevó privadamente el mariscal Soult de Sevilla, las obras ofrecidas como regalo no pueden ser consideradas, salvo el retrato de Felipe IV de Velázquez, como pintura española. O sea, es pintura italiana y pintura flamenca. Esos regalos están realizados justo en el momento inmediatamente anterior en el que hay una ruptura clara de Soult y los generales con José Bonaparte. O sea, si Soult para las campañas de Andalucía es nombrado general omnipotente con las tropas, parece que estos regalos tienen como objeto que el rey se congracie con los generales a los que le hace los regalos, ¿no? Bien, Soult lo que tiene en su colección es mayormente pintura española, una colección muy numerosa que se subasta en París en 1852, pero que tiene algunas ventas anteriores, como por ejemplo esta de 1840. Es un catálogo de una venta en Londres de William Buchanan, donde aparece precisamente el San Jerónimo de Van Dyck. Normalmente le hemos prestado más atención a las pinturas españolas que salen en estas situaciones que a las pinturas italianas o pinturas flamencas, pero que están presentes en todas estas exportaciones o en toda esta dispersión, ¿no? Bien, si este catálogo era de 1840, Soult, el mariscal Soult está hasta su muerte vinculado al gobierno francés. Aquí hay una nota de las pinturas que 10 años más tarde da Buchanan para su venta en Londres. Está la Inmaculada de Murillo, está San Pedro con los leones, el nacimiento de la Virgen, o sea, pinturas que se subastarán la mayor parte años más tarde. Pero aquí sí encontramos un Sebastiano del Piombo, el tributo de la moneda de Tiziano, encontramos a Abraham con los tres ángeles de Navarrete. Todos esos cuadros fueron objetos de regalo al mariscal Soult, entre otros, ¿no? O sea, el Soult vende también, y en 1850 está proponiendo la venta de estos cuadros en Londres. Bien, seré breve, el Sebastiano del Piombo, hoy en el Hermitage, puesto en venta por Soult a su muerte. El marco que presumiblemente le pone el mariscal Soult en su colección. San Sebastián y Santa Irene de Rivera, hoy en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, recuperado al mercado español en 1924. Abraham y los Tres Ángeles en el Museo, en la National Gallery de Dublín, de Navarrete. La Virgen con Niño de Guido Reni, del Raleigh Museum de Carolina del Norte. El San Jerónimo, en algún sitio lo he visto en una descripción de la colección Soult como San Marcos, se entiende que es San Marcos escribiendo, ¿no? Dice este San Jerónimo.
en el Bogman Museum de Rotterdam, Van Dyck. El tributo de la moneda del César, National Gallery de Londres, de Tiziano. Bien, los cuadros de Sebastiani. Esta mujer adúltera de Van Dyck, que hay 3 versiones. Bueno, una está en la colección BBV, que viene de fuera, por si posiblemente pudiera ser la de la colección de este general. Habría que estudiar exactamente. Virgen con Niño de Tiziano, de la Alta Pinacoteca de Múnich. Y ahí faltaría el de la Sagrada Familia de París-Bordones, que no he conseguido localizar. Y, bueno. Felipe IV, de castaño y plata, de la National Gallery de Londres. Este es del general de Solé. 2 evangelistas de Ribera, tanto Bonaventura Basegoda, que es el que hace las propuestas de muchas de estas obras, piensa que puede ser esta pintura, San Pedro y San Pablo, claramente. En todos los casos aparecen como 2 evangelistas. Y este es San José con el Niño, de Guido Reni, del Hermitage. También bien documentada su procedencia. Como vemos, son obras de magnífica calidad, todas ellas. En ningún caso, o en casi ningún caso, se ha tenido como obra procedente de España, sino obras que han salido, al no ser de autores españoles, tampoco se ha considerado patrimonio español, ni siquiera históricamente. Y puede llevarnos a replantearnos el criterio de selección de las pinturas por parte de estos coleccionistas franceses que estuvieron en España. Que de los pintores franceses sí queda constancia del aprecio de todos ellos por Murillo. En el caso de Sebastiani, del que apenas he hablado, Sebastiani fue un coleccionista verdaderamente. El Mariscal Soult fue más un propietario que tiene un botín que trata de sacar a la venta poco a poco, porque su colección apenas se acrecienta. En cambio, Sebastiani sí es un coleccionista, va poniendo su colección en venta, cambia, compra a lo largo de toda su vida. Él sí aprecia a Murillo, ¿no? Y del general de Solé no se sabe absolutamente nada de su actividad como coleccionista. Nada más. Yo creo que hay momentos en la historia de las colecciones españolas que hay que estudiar monográficamente para ver qué ha ocurrido y cómo se han dispersado. Y que en estos encuentros, a lo mejor, ahora se están haciendo más temáticamente, atendiendo a darle prioridad a aspectos más geográficos, es decir, vamos a ver qué ha ocurrido en Sevilla, qué ha ocurrido en Barcelona, qué ha ocurrido en Madrid, pero quizás en una futura orientación estos encuentros debían de hacerse monográficos en otro sentido. ¿Qué ha ocurrido a principios del siglo XIX? Porque aunque hay muchas tesis, hay muchos trabajos, pero hay cantidad de temas sueltos, de cabos sueltos, que todavía pueden unirse. De igual modo, se puede hacer un monográfico, si puede ser el año que viene, sobre el comercio de arte español en el siglo XIX-XX y el coleccionismo americano. Y hacer un encuentro hispano-norteamericano para atar cabos de los dos lados. Dicho esto, y hablando de lo que fue ese momento convulso, como hay otros, porque también la disolución de la Compañía de Jesús es un momento que puede ser estudiado monográficamente, la desamortización se ha estudiado tantas veces y sale tanto, pero a lo mejor podríamos un aspecto usarlo como tema central de estos debates, o la guerra civil, lo que queramos. En este caso estamos hablando de unos años en los cuales ha salido arte a Francia, aquí vemos un ejemplo. Pero hay muchas cosas. Las joyas de la corona desaparecen en este momento, ¿no? Las joyas, y ese tema se ha tratado. Yo me he encontrado con un manuscrito que forma parte de este momento de exportaciones de principios del XIX, a mi juicio, pero no lo puedo probar. Y es lo siguiente.
Las excavaciones de Pompeya y Herculano que se habían hecho en el siglo XVIII, en un momento dado, cuando Carlos III viene aquí, que viene en 1759, el custodio de Portici, Camillo Paderni, le hace un libro manuscrito con dibujos de él era dibujante, un gran formato, y le manda todo lo que ha hecho él, es un resumen de todo lo que se ha hecho, sobre todo en Herculano, pero bueno, también en Pompeya, durante los años transcurridos desde que empiezan en 1738 hasta que se hace este libro, que creo que es en 1765. Ese libro tenía que estar en el archivo del Palacio Real y no está en el archivo del Palacio Real. Ese manuscrito lo ha regalado hace unos años un descendiente de los Bonaparte a la Academia Francesa de Roma, que es donde está ahora. Es decir, que sin duda ha salido, creo que ha salido de aquí. Yo no tengo la trayectoria, no tengo los papeles, pero tiene que formar parte de este tipo de cosas. Hay un cuadro que has mencionado, que es el de la mujer adúltera, de Van Dyck. Yo este cuadro lo he tenido cerca porque ha formado parte de una exposición. Cuando nosotros hemos encontrado un cuadro de Van Dyck en la Academia de Bellas Artes, pues hemos hecho una pequeña exposición, hemos reunido algunos y entre otros el de la mujer adúltera, que está, he dicho que hay otras versiones, pero este es el del Escorial, el Fetén, el que tiene arrepentimientos, todo eso. Lo tienen como de su propiedad los hermanos de la Orden Tercera de San Francisco. Y ahora yo digo, viene en el cajón número 20, es este el que viene del Escorial. Luego San Francisco se convierte en depósito de cuadros. Y en un momento dado, el hospital es que está al lado de la iglesia de San Francisco, en un momento dado lo colocan en lo alto de la escalera y ahora es de ellos. Ahora es de ellos, pero la orden mínima de San Francisco, la terciaria, no ha comprado el cuadro, es un cuadro de la colección real. Cuando terminó la exposición que hicimos nosotros sobre Van Dyck, pidió a la Academia que se hiciese un estudio a fondo de este cuadro y se llevó al Instituto del Patrimonio Histórico Español. En el Instituto del Patrimonio ha sido estudiado y restaurado. Supongo que la investigación de ese cuadro la tienes a tu disposición, lo han hecho muy bien y es quienes me han estado diciendo la cantidad de información que tenía el cuadro y que le han ido sacando en este último estudio que se ha hecho de él. Ha quedado espléndido, pero yo siempre me quedo con la duda de ¿y este cuadro de quién es? ¿Por qué está ahí? ¿Cómo es que estamos reconociendo que pertenece a la Orden de San Francisco? Yo no lo entiendo. ¿Se me funciona? Sí. Yo quería decir dos cosas. Una, que es fundamental este momento de los franceses, cómo organizan y cómo hacen ellos la recogida de obras de arte, el depósito, la misma idea del Museo Nacional creado por escuelas, porque más que tratarlo de manera monográfica, deberíamos unir todos estos acontecimientos que marcan el siglo XIX y que no se pueden estudiar unos independientemente de otros. Todo lo que pasa con respecto al patrimonio artístico, la desamortización, está aprendido de lo que hicieron los franceses. Aprendido para bien y para mal. La misma idea del Museo Nacional, la misma idea de recogida y depósito en un convento y, sobre todo, la idea de no inventariar, no hacer inventarios exactos. Los franceses inventariaron todo perfectamente, lo ha dicho Ignacio Cano, todo tenía un número, todo estaba muy bien localizado, de manera que eso no se lo esperaban. Cuando se fueron, tuvieron que devolver las obras, iban los monjes y las monjitas y se les va a pedir sus cosas, que estaban perfectamente inventariadas, y en la Academia de San Fernando se les daba una papeleta, un recibo de devolución, y esas papeletas están. Esto, muy bien aprendido por parte de los comisionados de la Academia, que llegarán solo 20 años después, cuando la memoria existe perfectamente y algunos casos son los mismos, esto ya no se va a hacer. Por eso en la Academia de San Fernando el caos con la desamortización es absoluto, pero yo creo que es un caos que es voluntario. No vaya a ser que nos toque devolver. Y en este sentido, muchas de las cosas se tuvieron que devolver. No queda jamás, nunca claro, porque la desamortización es un goteo enorme
Y los franceses también. Hay una desamortización, una nacionalización de los bienes, como ha dicho Ignacio, con lo cual forma parte todo de lo mismo. Hay un goteo que va durante todo el siglo y hay muchos cambios de titularidad y muchos cambios de propiedad. La Venerable Orden Tercera tiene obras que por supuesto que no les pertenecen, pero ahí existe el derecho de usucapión a la que se agarran como a un clavo ardiendo. Hay, por ejemplo, en el Museo del Prado una serie entera de Gian Domenico Tiepolo. 6 de los cuadros entran a través del Museo de la Trinidad y 2 a través de nuevas adquisiciones, porque se los vende al Museo del Prado las monjitas, las Teresas, y los venden al museo. Y no eran suyos, o sea, ya eran del museo, pero en un momento determinado, en los años 60, para compensar a estas monjas se les dan 2 cuadros de una serie de Tiepolo. Este movimiento de obras hay que tenerlo siempre muy, muy en cuenta. Ayer hablaba Cruz Valdovinos, lo que vemos en el convento de monjas de Los Ángeles no es de Los Ángeles. Ahora mismo visitamos los conventos madrileños y lo que hay ahí dentro no es suyo. Pertenece todo a la unión de estos 2 momentos. Hay un movimiento de obras inmenso que empieza en el 8, has dicho, ¿no? O un poquito antes, y no acaba hasta los años 70. Entonces aquello se ha escrito mucho, bueno, pero hay que reconstruir completamente cuál es el verdadero origen de estas obras. Y otra cosa muy importante que ha dicho Ignacio es que el interés de los franceses es por la pintura italiana, que formaba parte de las colecciones españolas, es patrimonio español y forma parte de nuestra historia, pero no es pintura española. Por lo general siendo un periodo anterior a la explosión del gusto por lo español, que es más de la tercera década de la explosión del romanticismo, es la pintura italiana. Y lo que los franceses se llevan, lo que hemos visto en las diapositivas, es lo mejor de lo mejor de lo mejor que había. Y está repartido por aquí y por allá. Y hay algunas cosas perdidas. Precisamente porque algunos no eran coleccionistas, estas cosas servían como moneda, en realidad era moneda, y han acabado dispersadas quién sabe dónde. Hay tizianos perdidos, y que se pierden en este momento. Pero lo importante es que son 2 momentos que tendemos a estudiar de manera separada, en bloques separados, y no se pueden entender de manera separada. Quillié era amigo de Valentín Carderera. Esto es un nuevo descubrimiento. Pero vamos, quien organiza una y quien organiza la otra son amigos, se conocen. Sí, yo, respaldando lo que dice Itziar, yo he intentado explicar no un inventario de 11 obras que salen, sino tratar de ver por qué, o sea, qué está sucediendo para que dé lugar a esa enajenación de 11 obras que pertenecen a la Hacienda Real, ¿no? Entonces está la desamortización de las órdenes religiosas masculinas, está el decreto de creación, está esa reserva de 100 pinturas para el rey de libre disposición. Y todo eso da lugar a ese regalo, ¿no? Ese regalo e incluso su posterior exportación legal, entre comillas, contraviniendo una ley previa, ¿no? O sea que son muchos los factores muy distintos de orden político, de orden económico, de mentalidad, que hacen posible estos hechos que intentar analizarlo de manera aislada completamente me parece que no es el camino objetivo, ¿no?